Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los amigos de Phones de Guatemala me enviaron este nuevo smartwatch. Se trata del Blackview W90 Pro y aquí lo tengo. Mira cómo es el diseño, se ve bastante elegante, por cierto, en acabado tipo oro. En donde quiera que lo toques es de metal. Mira cómo es la correa, al igual que ahí es de metal. Aquí tenemos el logo de la marca. Me lo voy a quitar porque sinceramente si lo ves de esta manera me queda un poco grande en la muñeca. Sinceramente yo no lo utilizaría porque es bastante grande y pesa un poco debido a su construcción, que se siente bastante premium. Luego, si vamos a ver mi anillo, este sí es un oro verdadero. Mira cómo es la botonera y prácticamente se ven idénticos. Me encanta ese acabado tipo oro, le da una estética bastante fuerte, sinceramente. Luego aquí también, y me encanta la botonera. Ahí sí se ve que fuera un acabado tipo oro. Mira cómo se ve ahí. Wow, me encanta. Luego por acá, luego aquí también en estas esquinas se ve bastante bien el acabado. Me sorprende sinceramente. Luego por acá vamos a tener la linterna. Lo vamos a accionar de esta manera. Listo. Es decir que cuando tengas la oportunidad de estar en total oscuridad lo vas a poder utilizar muy bien y sí va a funcionar de esta manera. Mantienes presionado aquí y listo. Lo vamos a poder quitar. Voy a mantener presionado. Y lograría pues quitar la linterna. Listo, ya lo hicimos. Luego por acá también tenemos GPS, porque sí tiene GPS. Ya en control GPS, eso está cool, gente. Más de 100 modos deportivos. Incluso va a medir mi ritmo cardíaco, oxigenación en sangre. Ahí va a empezar a correr ya el tiempo. Mira cómo podemos ver aquí todo. Las calorías, la duración. Para poder pararlo vamos a tener que presionar por acá. Vamos a ver si lo encuentro. Listo. Y mantenemos pulsado aquí justamente. Y va a parar todo. Porque listo. Ya tenemos el dato del ejercicio. Aquí están también los más modos deportivos. Y hay varios sinceramente. Luego si pulsamos por acá pues tenemos el Always On Display. Hay varios fondos de pantalla con Always On Display. No tiene el soporte de ponerle la mano encima y que se inactive la pantalla. Este botón nos va a servir para incluso tener una medición. Ojo, esto me encantó. Tenemos la medición de... esto es como por ejemplo la presión, porque no es de grado médico este smartwatch, pero mide la presión, deja que me mida la presión. Obviamente me va a salir bastante alto porque estoy hablando justamente en tiempo real. Aprovechando esto, mientras que me mide, te quiero comentar que aquí dentro de la caja nos incluye este cargador con una zona imantada para poder cargar nuestro smartwatch. Y luego por acá también nos incluye otras correas, unas de color negro, estas son de hule. Y aquí está la otra correa, vamos a ver si me mide mi presión, mi gente. Aquí está la otra correa, listo, ya la midió, 121/73, dice, o sea, está bien. Está bien esto de la presión. No es de grado médico, gente, pero es como una simulación. Tendríamos que tener justamente aquí este tipo de cosas para poder medir. Mira pues, no vayan a confundir esto porque esto sí es de grado médico. Sí se infla y justamente este sí es de grado médico. O sea que sí tenemos este soporte por acá. Es algo que te debo decir que... Lo cierto es que no es grado médico, gente. Pero ahí está que mide la presión. En fin, eso te lo puedo asegurar. Entonces, si quieres realmente medir la presión, entonces debes de tener sí o sí uno de estos. Vaya, entonces vamos a seguir con esto. Aquí tenemos un accesorio para poder cortar la correa. En mi caso me queda grande, entonces procedo a hacer el corte de la correa. Vamos conociendo aún más el smartwatch sin antes. Mira, ¿qué resistencia tenemos? Según dice aquí, tenemos 10 metros de profundidad. No lo creo, gente. No tiene IP68. Podría ser que lo tuviera. Le pregunté a ChatGPT, me dijo que no es realmente que podamos sumergirlo a 10 metros. Lo que sí podemos hacerlo es que podemos lavarnos las manos, ducharnos con él, salimos a hacer ejercicio. Sí podemos dejar que le caiga la lluvia, menos yo aconsejaría no nadar con él, no hacer natación con él, por favor. Y tiene IP68, pero tampoco vayas a abusar. Ya sabes que el smartwatch es como casual, sí, para irlo a mostrar, a lucirlo, porque sí tiene un acabado muy bonito en oro. Es que
es muy bonito. Mira, aquí dice en el manual 10 metros, pero no hay que ponerle atención. 900 miliamperios de batería, es muy, muy grande, por cierto. Y la pantalla alcanza 1.43 pulgadas. Y tenemos más de 20 días de autonomía, quizás unos 10 o 12 días nos puede dar si es que lo mantienes con Always On Display. Sin Always On Display te puede dar unos 15 días, fijo. Tenemos también tecnología Bluetooth 5.3, es decir, podemos realizar o recibir llamadas. La pantalla es AMOLED con Always On Display. Y tenemos las bandas, o sea, las correas de 22 milímetros intercambiables. Y opera a menos 20 grados y a 60 grados, dice por acá. O sea, así puede operar en altas temperaturas. Y aquí incluso puedes abrir el manual para poder escanear nuestra aplicación que se llama Glory Fit. Sí, Pro. Así se llama la aplicación. Aquí nos da unos parámetros de cómo poder utilizarlo. Te voy a ahorrar el tiempo porque aquí te lo voy a demostrar. En fin, ya en la caja no hay nada más que solo nuestro reloj. Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos. Si pulsamos por acá, vamos a tener, por ejemplo, hay mucho que mostrarte sinceramente. Llamadas, voy a dejar aquí mi dispositivo móvil. Mira, pues voy a hacer una llamada sin tocarlo, 256. Y listo, estoy haciendo una llamada sin sacar mi teléfono móvil. Cuando te llaman solo respondes y ya. También tenemos actividad de esto, llenando las circunferencias, los pasos, los kilómetros. También tenemos aquí qué más. Vamos a ver. Y los ejercicios, el registro, la frecuencia cardíaca, el sueño. Mira, la presión arterial. Es que es increíble que traiga este dispositivo, este smartwatch, la presión arterial. No todos lo traen. De 1 a 10, 2 tal vez he visto que traen la presión arterial. Es que Blackview, ¿qué está haciendo? Pues tenemos también oxigenación en sangre, el estrés, la música. No podemos ingresar música. Lo que hace es como tener, por ejemplo, ahí está sonando la música, pero es como un mando a distancia, ¿sí? No es, mira. Es un mando a distancia, no podemos ingresarle canciones. Ojo con eso. También tenemos asistente de voz. En mi caso es un Android, va a ser Gemini. Y en tu caso va a ser un Apple, pues va a ser Siri. Vamos a probarlo. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Todo muy bien por aquí. ¿Cómo vas? ¿Te gustaría que te ayude con algo en particular hoy? No, nada. Listo, ya tenemos aquí el asistente de voz, funciona perfectamente. Tenemos también el tiempo, que aquí nos indica el índice del tiempo, cómo va a estar y todo, bastante completito. No funciona como pedía, no funciona. La pantalla se ve muy chula, sinceramente. También tenemos aquí la brújula, tenemos que calibrarlo, a veces me cuesta calibrarlo. Listo, ya está calibrado. Lo he estado utilizando para ver qué podemos hacer. La respiración, en caso tienes demasiado estrés, puedes guiarte a través de la respiración guiada. Reloj mundial, tenemos notificaciones, tenemos cronómetro, alarma, temporizador, calculadora. Esto es mediante la aplicación, que es como un obturador. La linterna justamente es esta, mira. Es esta la linterna, la llevas en la muñeca. Tenemos dos modos, parpadeando y el normalito, ¿sí? Tenemos también aquí buscar mi teléfono, salud de la mujer, si se lo compras a tu esposa. Tenemos, por ejemplo, seleccionar un fondo de pantalla. Le voy a pedir, mira, pues voy a pedirle el fondo de pantalla. Por favor, necesito un fondo de pantalla con un gatito muy bonito. Ya me lo reconoció, mira. Por favor, necesito un fondo de pantalla con un gatito muy bonito. Listo, me lo va a crear. Lo está como calculando, ¿sí? Listo, ya casi, gente. Mira la cosita. Lo puedo seleccionar y listo. Ya lo tengo ahí, gente. Mi fondo de pantalla creado con inteligencia artificial. Anteriormente le pedí un perrito, ahora le pedí un gatito. Tenemos también ChatGPT, esto es en código abierto. Le podemos pedir, no habla, gente. Sinceramente no habla. ¿Qué tiempo hace en Guatemala? Listo, ya le pedimos de qué tiempo. No me conoce ChatGPT, muchachos. ¿Qué joder? Vamos a ver. Para obtener información meteorológica, actualización sobre el clima de Guatemala, te recomienda usar el servicio. Un servicio. Ok. Bueno, esto es lo que nos da ChatGPT. Ya le he preguntado otras cosas
Aquí está, no hay memorándum, dice. Ya le he preguntado otras cosas. Esto es gratis. Le puedes pedir lo que sea, sinceramente. Luego nos vamos a configuración. Tenemos que cambiar fondos de pantalla. Aquí hay varios. Mira. Y a través de la aplicación hay otros. Tenemos seleccionar idioma. Vamos a también a tener aquí, por ejemplo, pantalla siempre encendida. Aquí hay fondos de pantalla siempre encendida, pero tenemos más fondos de pantalla en la aplicación directamente. También tenemos sonido y vibración, listo, modo silencioso, el volumen y listo. La vibración también, si te das cuenta, tenemos modo fuerte, débil y apagado. Tenemos los temas, aquí tenemos tipo panal, turbulencia y lista, halo, torbellino y cascada. Tenemos contraseña, fecha y hora, no molestar y detección automática en cuanto a realicemos un ejercicio. El código QR cuando queremos emparejar nuestro smartwatch y bajar la aplicación. Y también tenemos seleccionar justamente este pequeño botón. Yo le dije que la presión arterial. Y es como te demostré que sí mide la presión arterial como cosa rara. También tenemos menú del sistema, tutoriales y acerca de. Listo, ya hemos finalizado. Increíble, gente, que este smartwatch pueda medir la presión arterial. La aplicación se llama Glory Fit Pro. Está disponible tanto como en Android y Apple. La abrimos y justamente aquí está nuestro smartwatch conectado. Aquí tenemos varios fondos de pantalla, ya están aquí y son totalmente gratis. Y también tenemos varios fondos de pantalla siempre encendidos. Mira, son varios. Wow, esto me encanta. En su mayoría son gratis. Tenemos alrededor de unos 20, sinceramente. Luego tenemos también aquí más fondos de pantalla, en su mayoría gratis. Y si no, puedes agregar pues un fondo personalizado de tu mamá, de tu papá o el quien desees. Vamos a tener también aquí, por ejemplo, aquí yo estaba viendo que tenemos una gestión, vamos a ver, donde tenemos los fondos de pantalla, pero con inteligencia artificial, lo vamos a ver por ahí. Tenemos recordatorio de SMS, tenemos recordatorio de llamada, tenemos recordatorio de aplicación, son las notificaciones. Yo le puedo decir que WeChat, Instagram, YouTube, Messenger, y lo puedo desactivar, siempre y cuando dándole los permisos. Tenemos alarma inteligente, control de la salud, control de la frecuencia cardíaca, el oxímetro, control de la tensión arterial. Mira, hasta eso. Dan ganas de usarlo, gente. Yo creo que me lo voy a poner, pero no es de grado médico. No es de grado médico, gente. Recordatorio de sedentarismo. Oye, gordito, levántate. Qué bueno. Detección automática también. Qué bien, gente. Tenemos también recopilación de aplicación. Mira, ¿qué es esto? También tenemos esto, lo que te decía, al exquisito dial. Dice, esto es donde yo le pedí fondos de pantalla. Incluso le puedo pedir aquí también directamente de la aplicación. Yo ya pedí 2. Tú lo puedes hacer. Luego tenemos el reloj mundial. Tenemos agenda. Esto es personal. Respuesta rápida y llamada SOS. Aquí puedes añadir una llamada SOS o un contacto. Tenemos también borrar datos, ajustes del dispositivo móvil, levantar para activar, obturador remoto. Esto va a funcionar así de esta manera, mira. Y funciona tanto para tomar una foto. Listo, ya tomó una foto y así es como lo hace. Tiene una cámara stock de Android. Buscar mi reloj, buscar mi teléfono, tiempo de espera en pantalla, idioma del reloj, ¿sí? Luego también tenemos actualización de firmware, detección de uso. La versión es la más reciente, ¿ok? Y ¿qué podemos configurar aquí? Tenemos servicios a terceros. Tenemos Health Connect y Strava. Ya está emparejado. Qué bueno que BlackView incluya este tipo de servicios a tercero. Cosa que yo no me lo esperaba, pero sí tiene. Y configuración de permisos. Aquí tenemos que darle todos los permisos, mira. Para poder tener todas las notificaciones. Para obtener el obturador. Ya tú sabes. Entonces aquí también tenemos la presión arterial. Aquí nos va a medir la presión arterial. Mira, 2 veces la he medido. La primera vez la tuve 135/77 y la segunda vez 121/73. Eso está cool, gente. Ya me tardé un poco en el video, pero informativo. Editar tarjeta. Aquí podemos editar esto. Y aquí está, mira, ya está todo. Tenemos la salud, la distancia, las calorías, el recuento de pasos, la frecuencia cardíaca, el sueño. No lo he puesto porque está muy grande, lo tengo que modificar. El estrés, la tensión arterial, el periodo menstrual y deportes. Recuerda que sí tenemos GPS. Listo, mi gente, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar hasta aquí y muchas gracias también a los amigos de Fonds de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Creo que ya hemos despertado todas las dudas. Mide la presión arterial, sí, pero no como uno de grado médico, ¿ok?
Nos vemos viendo en el próximo video. Chao, chao. Suscríbete.